Muchas gracias por la invitación. Agradecer al doctor Jaime Olivera por la invitación a este curso. Hace unos años venía como asistente. Afortunadamente, lo que he realizado en mi práctica clínica se ha enfocado hacia este tipo de pacientes. El interés del manejo de estos pacientes creo que es de todos. También una felicitación a ustedes por venir a este curso, porque tienen el interés del manejo de estos pacientes. Creo que una constante que hemos visto en todo este día es la capacidad de recursos con los que podemos hacer el monitoreo, la vigilancia y la atención de nuestros pacientes, contrastada con los recursos que se tienen habitualmente en nuestros hospitales. Yo vengo de un hospital general que afortunadamente cuenta con una gran capacidad en cuanto a recursos técnicos, humanos. Una disculpa, me estoy saliendo de una infección. Y entonces, este día a día en el quehacer de nuestros hospitales con muy pocos recursos a veces nos lleva a que este módulo, sobre todo de monitorización, pues nos parezca a lo mejor a veces fuera de la realidad. No creo que sea así. Yo creo que realmente la capacidad técnica que nosotros podamos tener en cuanto a los conocimientos y el monitoreo que nos puedan dar estos dispositivos nos van a hacer tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes día a día, ¿no? Esta plática viene muy a colación. Recuerdo hace unos meses cuando me invitaron a dar la plática, coincidió con que unos amigos cirujanos, ortopedistas, en el hospital privado en el que yo laboro, llegó un sistema de monitoreo con el que voy a hablar, y decían, oye, es que ya con esto no te vas a poder quejar de que si vamos a transfundir o no al paciente y el paciente se va a poner malo, y entonces ya no tienes por qué ponerte tan estresado con la transfusión de los pacientes. El quehacer día a día con estos dispositivos nos ha permitido tener mejor toma de decisiones, pero también nos ha podido hacer reflexiones interesantes que son las que les quiero dejar, y son de que a pesar de poder tener estos sistemas de monitoreo mínimamente invasivo, que es una gran diferencia que se ha evolucionado en estos últimos 10 años, pues ahora tenemos dispositivos que nos puedan servir para vigilar la transfusión de los pacientes, siempre y cuando tomando las decisiones correctas, o sea, no quedándonos con la idea de que esto es la panacea y que estos van a ser, si no tenemos esto no podemos hacer bien las cosas. No, son herramientas que nos ayudan a poder tomar unas mejores decisiones, ¿sí? Pero el no contar con ellas, pues como bien se han platicado, no nos exime de tener estos conocimientos y el pensar qué es lo que sucede en este paciente, sobre todo en el paciente de contexto con trauma, ¿no? Quiero hacer una mención que yo no trabajo para ninguna compañía o casa, porque voy a hablar básicamente de un dispositivo, el máximo, que es el para vigilancia continua de hemoglobina. No trabajo para ellos, ¿no? Afortunadamente para mis ingresos financieros, pero esto me ha permitido también tener el contacto y el acercamiento de poder ver diferentes panoramas, de tener diferentes tipos de monitoreo y poder combinarlos para poder decidir o poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la historia, acerca de todos estos, como ustedes se mencionaron en estas dos pláticas anteriores, con los expositorios anteriores, específicamente hablando de la pulsioximetría y de la medición continua de hemoglobina, pues tiene su sustrato pulso, y es parte de lo que ustedes han visto con la primera plática, ¿no? El monitoreo mínimamente invasivo, el poder prescindir de a lo mejor de tener un termisto y tener sistemas de termodilución y la colocación de un catéter de arteria pulmonar, que son excelentes, ¿no? En la gente que los tenga, en los medios en los que lo tenga. Pero en el contexto del paciente con trauma, quizá la situación parte de las pláticas hace rato, pacientes pasa la broncoaspiración. Esto de que nosotros tengamos esta premura en tiempo no exime o no nos tiene que quedar claro a nosotros como anestesiólogos
como intensivistas, como médicos en el área de oncológico acorde y sobre todo respetando los tiempos de histéresis de estos medicamentos para poder hacer las intubaciones en secuencia rápida, las inducciones en secuencia rápida, el control o la disminución de la presión intraocular, las respuestas hemodinámicas generadas por la intubación, como eran dudas que habían salido, pues también son mecanismos que se tienen que ir dosificando, o sea, los agentes que nosotros administramos tienen un tiempo de histéresis que es el que nos va a determinar la premura para hacer las cosas. Entonces, el tomar esos tiempos de manera importante en el día a día de nuestra práctica, recordando esto, nos va a poder permitir establecer con seguridad y evitar los cambios hemodinámicos más bruscos relacionados a las intervenciones que nosotros hacemos. Vamos a hablar un poco acerca de esa fisiología y la bioquímica para el desarrollo de esta pulsioximetría, ¿no? Cómo se desarrolla en la mutación continua de la hemoglobina y al final ya cuáles son los conceptos aplicados al paciente con trauma. Me gusta empezar esta plática con una descripción que se hizo quizá para la medicina occidental en 1832, una de las primeras descripciones acerca de la administración de soluciones con cristaloides o soluciones endovenosas. Es a cargo del doctor Thomas Latta en 1832 durante la primera pandemia de cólera que azotaba a Europa. Realmente sería la segunda pandemia global. La primera se desarrolló en Asia y la segunda se difundió hacia Europa. Y él hace esta descripción que cuando la leí me recordó mucho a lo que hacemos todos los días en el contexto, él en el paciente deshidratado, en el paciente hipovolémico por cólera, pero nosotros lo que vemos pacientes con trauma, en los pacientes hipovolémicos, tiene bastante relación, se los voy a leer. Tras haber insertado un tubo en la vena basílica, ansioso, esperé los resultados. Onza tras onza, sin cambio alguno continué perseverando. Entonces noté que empezó a respirar mucho menos ansiosa. Pronto los rasgos agudos, los ojos hundidos, la mandíbula caída, la piel pálida y fría, los signos inevitables de la muerte empezaron a desaparecer. El pulso que había desaparecido hace mucho regresó a la muñeca, al principio débil y rápido. Con el paso del tiempo se volvió más característico, fuerte, firme y lento. Tras la administración de 6 bolos, ella habló con voz firme, libre de toda debilidad, sus extremidades ahora tibias y todo su cuerpo con el aspecto de salud y bienestar. Fue una de las descripciones que se hizo para el Lancet, precisamente la administración de la resucitación con líquidos. Y viene mucho a colación de lo que nosotros hacemos día a día. Eso sucedió en 1832, ¿no? Pareciera muy cercano. Sin embargo, la descripción y realmente la importancia de lo que nosotros hacemos con el pulso, y quizás sea uno de los parámetros que hemos dejado de tener en cuenta en nuestro quehacer diario, que tiene una gran significancia clínica y una gran relevancia clínica. Como ustedes pueden ver, esa descripción de 1832 viene con una gran descripción acerca de todos los signos que se veían en un paciente con un estado hipovolémico, ¿no? Los vemos nosotros día a día, ¿no? Y la recuperación de esos signos, ¿no? Posteriormente, desafortunadamente, la paciente volvió a tener un cuadro de deshidratación profusa y falleció, pero la descripción que se hizo en 1832 nos permite hablar un poco acerca de cómo la resucitación con líquidos fue un parteaguas y después de lo que nosotros hacemos día a día en la resucitación con los pacientes con trauma. Hablando un poco de historia, la descripción del pulso y la determinación del pulso no es para nada nuevo. Los chinos, inclusive mucho antes que los griegos o que los romanos, que es donde nosotros tenemos nuestro más contacto con la medicina occidental, hacían descripciones del pulso y es uno de los parámetros, si no el más importante, el segundo más importante junto con el poder ver las características de la mucosa de la lengua, ¿no? Eran como los médicos en la medicina tradicional china hacen su diagnóstico de las enfermedades que nosotros vemos día a día, ¿no? Este libro que pongo aquí habla acerca de la expresividad del cuerpo y es un estudio que se hace
donde se compara la medicina tradicional china y la medicina griega, acerca de cómo, con dos visiones totalmente diferentes, específicamente la determinación del pulso era una de las constantes vitales para estas dos medicinas, ¿no? Ya hablando de lo que es la medicina occidental, para los griegos, la escuela con Herófilo difunde conocimiento de Aristóteles y empieza a decir que el pulso es un reflejo de la actividad del corazón, ¿no? No dista mucho de lo que realmente hacemos en la actualidad. Es una de las leyendas que también me gusta contar. Erasístrato es un contemporáneo, médico contemporáneo de Herófilo, un rival también de él. En cierta oportunidad fue llamado por el rey de los Sirios para que cure a su hijo, pues estaba muriendo. Después de un atento examen, el médico solicita que todas las mujeres que viven en la corte desfilen frente al enfermo, ¿no? Eso no lo hacemos en los hospitales en la actualidad. Al pasar, la esposa del rey, muy joven y bella, nota que el pulso del joven comienza a latir de forma rápida y regular. Comunica su diagnóstico al rey y este resuelve separarse de su esposa y la casa con su hijo, quien cura definitivamente. Interesante esa descripción, ¿no? Pero empezamos a ver la relación que tenía, la importancia que tenía el sentir el pulso en los pacientes. Y es así como ya posteriormente Galeno, ¿no? Empieza a hacer estudios acerca y a recopilar toda la información que había acerca de la circulación. Y empiezan a recopilar trabajos, y empiezan a hacer estudios acerca de la fisiología. Él describe que ya había, por las arterias circulaba sangre, no aire, ¿no? En ese momento lo describía que estaba producida por el hígado, ¿no? Y una gran diferencia es que él establece que también hay sangre venosa de la arterial y él establece esa gran diferencia entre los dos componentes de la sangre, ¿no? Avicena posteriormente es un médico persa. Él hace un libro exactamente acerca del estudio del pulso. Ya era una constante, era un parámetro que se ocupaba día a día para determinar las enfermedades que sufrían nuestros pacientes, ¿no? Y él establece que el corazón tiene su propia fuerza como fuente del sistema arterial. Obviamente este es el punto de partida para la teoría de Harvey. Leonardo da Vinci, con los estudios en anatomía, empieza a hacer también estudios importantes describiendo las válvulas, describiendo el corazón, las arterias coronarias. Vesalius empieza a hacer descripciones de anatomía descriptiva como tal acerca de la circulación y empieza a ver esta relación de la circulación portosistémica, la circulación hepática, la circulación pulmonar, ¿sí? Posteriormente, Hales es la primera persona que hace la toma y describe la medición de la presión arterial o de la tensión arterial, aplicándosela a un caballo, tomando una de las arterias y tomando la medición directamente, ¿no? Y obviamente, pues, quizá lo que conozcamos más y como padre de la cardiología sea William Harvey, que con su libro de Motus Cordis habla acerca de la teoría de la circulación, ¿no? Y esto ha llevado posteriormente a que pues toda la historia y desarrollo de la medicina acerca de la cardiología y la determinación del pulso hasta nuestra actualidad pues nos lleve a parámetros de determinación y todos en nuestros cursos de pregrado acerca de cardiología pues tuvimos estas prácticas acerca de la determinación del pulso, de las variabilidades del pulso, ¿no? En la actualidad nuestros dispositivos han hecho que dejemos de lado la importancia de ese parámetro clínico, pero bueno, al final del día en nuestras instituciones donde carecemos de muchos recursos, puede ser un parámetro que todavía consideremos como muy útil y como muy relevante para el manejo de nuestros pacientes. Ya hacia 1935, Matz empieza a hablar acerca de los dispositivos y desarrollar dispositivos de medición de longitud de onda y de la espectroscopía para hablar y obviamente posteriormente llevar a la determinación de la saturación de oxígeno. Podemos ver que la historia de la oximetría no es tan antigua, sí empiezan a haber estudios acerca de la teoría de la absorción de la luz, ¿no? Posteriormente continúan trabajando sobre sistemas que nos puedan determinar una mejor absorbancia y que podamos definir los diferentes parámetros. Y es quizá hasta finales de los 70, bueno, mediados de los 70, de ingenieros de Nihon Kohden
desarrollan un algoritmo a través donde se miden dos espectros de onda y con los que se pueden hacer la determinación de la variabilidad en el pulso, ¿sí? Y hacer la determinación de la saturación de oxígeno como la conocemos día a día. Posteriormente este dispositivo fue comercializado en 1981 por Vioxx y en 1983 por Covidian, bueno, por Nelcol, es una rama de Covidian, y es quizá como se ya difundió el uso de la oximetría y la pletismografía y de la onda pletismográfica de manera general, ¿no? Para 1987 se considera ya un estándar de monitoreo básico para los pacientes. Inicialmente esta determinación de oximetría era ocupada por los cardiólogos y por los neumólogos para las enfermedades cardíacas y pulmonares. Inicialmente eran la determinación de los gases arteriales, se tomaba una muestra de sangre, se tomaban los gases arteriales y se podía determinar la presión parcial de oxígeno, el contenido de oxígeno de la hemoglobina, sustratos que vimos muy bien en la plática inicial acerca del aporte de oxígeno y de la importancia que tiene esta medición de hemoglobina y de las tensiones de oxígeno para poder hablar de un aporte de oxígeno, ¿sí? Y posteriormente se empezaron a dar cuenta que estos dispositivos eran llevados ya a áreas de quirófano, de terapia intensiva, de áreas de recuperación, en los que se podía medir la saturación de oxígeno, ¿no? Con un parámetro fácil, accesible, y entonces para 1987, pues como ya he mencionado, se establece un estándar de cuidado básico para los Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos mide en general la onda de oximetría? Pues bueno, nos mide el pulso arterial. Eso se percibe como una expansión de la pared arterial, ¿sí? Generada por el latido cardíaco. Esta extensión súbita nos va a hablar específicamente de la descarga ventricular en la aorta y su transmisión a los vasos periféricos. Entonces aquí es una parte del inicial del sustrato que debe haber integridad en estos sistemas, ¿no? Eso llevado a contextos, por ejemplo, de los pacientes sépticos, y quizá fue de las primeras limitantes que existían con los sistemas de medición mínimamente invasivo, en los que los parámetros de los pacientes con sepsis, donde había alteraciones vasculares generales asociadas como vasodilatación, vasoconstricción, el uso de los cronotrópicos y de los inotrópicos que ocupábamos durante la resucitación, pues llevaba a que los parámetros de resucitación o las variables que nos arrojaban, como el volumen malaria sistólico, no fueran tan fidedignas. Posteriormente fueron mejorando sus algoritmos y en la actualidad, como se presentó, ya existe una gran correlación, inclusive en el paciente séptico, la relación que existe del volumen variable sistólico y del contorno del pulso ante estas variables, pero es un punto que también debemos considerar para los pacientes que tienen alteraciones en la vasculatura periférica, ¿no? Y entonces, inclusive es una de nuestras indicaciones o nuestras limitaciones o recomendaciones cuando ponemos una línea arterial a esos pacientes, ¿no? Recordar que los vasos periféricos también, el contorno, las enfermedades que puedan tener como aterosclerosis, van a modificar esa forma, ¿sí? Pues lo que realmente vemos es una onda de presión dependiente de la expulsión ventricular y nos va a hablar de manera extrínseca o de manera indirecta de la eyección del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que ha hecho todas las pláticas iniciales de monitoreo mínimamente invasivo. Sabemos que el pulso tiene una velocidad de propagación, es de 5 a 6 metros sobre segundo. Es por eso que si nosotros analizáramos los ruidos cardíacos y vemos el contorno del pulso, no se correlacionan directamente, sino que tiene un cierto retraso, y es por el que tiene que viajar hasta nuestra arteria radial, que es donde habitualmente la determinamos, ¿no? Para determinar estas variables y esta diferencia de tiempo, y entonces realmente coincide con la sístole ventricular, ¿no? En el primer silencio. ¿Qué es lo que los chinos hace 2500 años estudiaban? ¿Qué es lo que ahora con sistemas tan sofisticados como el FlowTrack, el Pico, evalúan? Pues esos 5 parámetros, ¿no? La frecuencia, el ritmo, la tensión, la amplitud y la forma.
Estos tres van a ser la gran diferencia o las situaciones que evalúan estos sistemas de mínimamente invasión, ¿no? Cuando hablamos del contorno del pulso, ¿no? Hablamos de la forma, que es como el guileo, tensión, amplitud, pico, disco, ¿no? Son los parámetros que se van a tomar en consideración y en estudio para estos monitoreos mínimamente invasivos, y es lo que realmente hacían los chinos hace 2500 años. Nosotros no estamos descubriendo el hoyo negro, y ellos lo hacían desde hace mucho tiempo, y simplemente esos parámetros los consideraban importantes para poder determinar afecciones cardíacas o afecciones en general de estados de deshidratación. ¿Cuál sería la relevancia para nosotros en el contexto clínico, en los hospitales que no contamos con toda esta tecnología, ¿no? Pues que la medición del pulso, la medición del patrón de curvas que podemos ver por pletismografía bajo un paciente bajo intubación, en el contexto de un paciente con trauma, pues lo que mismo que se miden en estos monitores de mínimamente invasión de esta variabilidad del pulso con la respiración, ¿no? Pues nos habla extrínsecamente de la capacidad de precarga, ¿no? De la variabilidad que hay en el corazón para poder tolerar o modificar a cambios de volumen, ¿no? Y realmente pues esos parámetros los podemos hacer inclusive con nuestra oximetría de pulso, ¿no? También algo muy importante, ¿no? Recordar que en el paciente con trauma, habitualmente que está en hipovolemia, el pulso filiforme, que es débil, nos habla, o sea, pacientes que tienen un pulso débil, fino, rápido, pues obviamente nos habla de un paciente que está en hipoperfusión, ¿no? De manera global. Como han visto, podemos llegar hasta cuestiones tan específicas como el monitoreo de piruvato, lactato, glicerol, de sustratos metabólicos que realmente nos hablan realmente de la perfusión a nivel de la microcirculación, que son quizás nuestros parámetros mucho más exactos para hablar de que lo que estamos haciendo es adecuado, porque como bien se mencionó, pues podemos tener situaciones donde nosotros creemos que estamos haciendo bien una resucitación, sin embargo a nivel de la perfusión, a nivel de los tejidos distales, esos tejidos siguen sufriendo de hipoxia, ¿no? Y para lo que nosotros hacemos habitualmente día a día, pues considerar estas variables de que si nosotros tenemos un paciente en el que le estamos sintiendo el pulso radial, podemos pensar que la sistólica está arriba de 80, ¿no? Si dejamos de sentir la radial, como en la descripción de Thomas Lata, ¿no? Y a lo mejor le sentimos la femoral, estamos hablando de que tiene una presión por arriba de 70. Si no se sentimos tampoco, lo único que sentimos es el carotidio, pues hablamos de que tiene un paciente con una sistólica arriba de 60. Y entonces son parámetros clínicos muy accesibles que nos pueden ayudar para la determinación día a día, ¿no? Obviamente también dentro de estas variaciones, pues tenemos que ver mucho cómo es el ascenso, el descenso, las manifestaciones en cuanto a frecuencia y alteraciones que se presentan en el ritmo asociadas a la ventilación, que es parte de lo que hacen estos monitoreos ahora mínimamente invasivos, ¿no? ¿Qué es la pulsoximetría? Pues es la medición invasiva del oxígeno que es transportado a través de la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, ¿no? Realmente lo que hace es un dispositivo que nos va a medir dos espectros de onda, ¿sí? Y nos va a medir la difusión y la absorción de luz a través de los tejidos y la diferencia que existe en las situaciones de pulso, ¿no? Que es la primera limitante en el desarrollo de esta tecnología, es que necesitábamos zonas que tuvieran un pulso en las que se pudiera ver una diferencia entre lo que se absorbe por los tejidos y por lo que fluye a través de los vasos sanguíneos, y esa diferencia es lo que realmente al final del día se mide en el dispositivo. Como había mencionado, se ven dos espectros de onda, a dos diferentes ondas, una luz roja, una luz infrarroja, para medir y hacer la diferencia entre la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida, ¿no? Es lo que había mencionado. Realmente podemos ver que a diferentes espectros de luz, la detección de una o de otra hemoglobina varía mucho, y es por eso que se hacen esas dos denominaciones en dos espectros de onda, ¿no? Y como lo que mencionaba, realmente lo que nos mide la parte importante es la diferencia que existe en flujo, ¿sí?
de la absorción de la pared del lecho capilar, ¿no? Obviamente se eliminan estos espectros y se tiene una determinación del nivel de penetración y de absorción por parte de la luz en los tejidos, y realmente lo que termina de hacer el algoritmo y la medición es la diferencia que existe, absorción variable del flujo arterial, ¿no? Y con eso podemos obtener el total de la saturación de oxígeno. A modo de recordatorio, recordando que la saturación de oxígeno se mide, es una relación de la hemoglobina oxigenada entre la hemoglobina oxigenada más la hemoglobina reducida, ¿no? Y ese es el parámetro que al final del día nuestros dispositivos miden todos los días. Recordar que este parámetro tiene ciertas limitaciones, que la hemoglobina oxigenada, pues no solamente hay hemoglobina oxigenada, hay carboxihemoglobina o metahemoglobina, que también son variables que tenemos que tomar en consideración, sobre todo para el paciente, por ejemplo, en el contexto de los pacientes quemados. ¿Cuáles eran esas limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones que había o se han documentado de la pulsioximetría? Pues la medición de carboxihemoglobina, metahemoglobina, la colocación incorrecta del sensor, ¿no? Los colorantes y los pigmentos, recordando los pacientes que vienen en el contexto de trauma, que vienen accidentes, que vienen con las uñas pintadas, ¿no? La piel callosa. La fuente de luz externa es algo muy importante en lo que nosotros hacemos en nuestras salas de quirófano, en nuestras salas de emergencias, ¿no? Un paciente que está en hipovolemia va a estar con hipoperfusión periférica, entonces eso también nos va a modificar las variables iniciales, ¿no? Paciente anémico, el aumento del pulso venoso, y recordar que esto no determina los pacientes con intoxicación con oxígeno, ¿no? Entonces la hiperoxia nos puede dar parámetros aparentemente normales de oxigenación cuando realmente esto no sucede. ¿Cuál es la importancia de la oximetría o por qué fue el parteaguas? Porque de manera invasiva, al tomar las mediciones de gases arteriales, pues realmente lo que se veía era la tensión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno en las moléculas de hemoglobina. Lo que llevó a la determinación de la saturación y la oximetría es que a diferentes tensiones, como se puede ver, existe un punto crítico en el que cuando en la saturación de oxígeno está por debajo de 90, ¿no? Cambios posteriores por debajo de esa tensión de oxígeno generan cambios muy abruptos en la presión parcial del oxígeno, y los conceptos de la P50 se modifican. Entonces esto nos habla mucho de parte de lo que nosotros hacemos día a día en la resucitación con nuestros pacientes. Considerar a nuestros pacientes en los que habitualmente van a estar hipóxicos, hipovolémicos, ¿no? Entonces va a haber un pH bajo, ¿sí? Aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿sí? La temperatura, ¿no? Son pacientes que están fríos. Entonces son situaciones donde vemos que la hemoglobina por sí sola tiende a modificar la liberación de ese oxígeno, y ese es el sustrato inicial de lo que nosotros hacemos día a día en la resucitación. Y es por eso que después podemos tener estas mediciones de glicerol, de piruvato, de lactato, de metabolismo anaeróbico en los pacientes en el contexto del traumatismo craneoencefálico, pero también esos parámetros los vemos nosotros en nuestro contexto de la resucitación global, como se mencionó muy bien en la primera plática, ¿no? Acerca del lactato, de la extracción de oxígeno. Podemos ver todos estos metabolitos que están generándose y cómo se modifican con las presiones parciales de oxígeno. Entonces, la medición de este parámetro de la saturación de oxígeno pues fue un parteaguas de lo que se hacía antes de los 80s con la resucitación de los pacientes en el manejo anestésico para saber realmente la oxigenación de esto, y que se ha ido pues generalizando y que se ha ido pues quizás inclusive a veces dejando de lado, porque ya no es un parámetro que nos dé mucha seguridad, sino que queremos ya tener monitoreos mucho más avanzados y tener parámetros mucho más fidedignos. Sin embargo, esto es un parámetro que todavía día a día, ¿no? nos arroja bastante información. Y también es importante considerar cómo se modifica esta curva de disociación de la hemoglobina en los contextos de los pacientes acidóticos, ¿no? El efecto Bohr mencionado, y cómo se puede desviar la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, hacia la derecha, donde los contextos de los pacientes que necesitáramos que
la hemoglobina liberara el oxígeno hacia los tejidos, que su curva se desplazara hacia la derecha, pues en los contextos de los pacientes con acidosis y los pacientes con elementos de lactato, los pacientes que nosotros hacemos bajo resucitación de cristaloides, bajo transfusión, bajo sangre almacenada que no es fresca, que tiene bajas concentraciones de 2,3-difosfoglicerato, pues nosotros mismos modificamos esta concentración de este sustrato y modificamos la tensión de oxígeno por parte en la hemoglobina. ¿Qué ha llevado posteriormente? Pues a que podamos tener el avance tecnológico de la espectrofometría, ¿no? Para poder separar los diferentes tipos de hemoglobina, y el parteaguas de lo que se desarrolló con el módulo de Massimo y con la tecnología de Massimo es que la constante inicial de la pulsioximetría era la determinación de un flujo, y entonces cuando teníamos pacientes que no tenían flujos periféricos, nuestra pulsioximetría no servía o no era fidedigna. Precisamente la determinación de generar nuevos algoritmos donde no se requiriera de la determinación de un flujo, ¿no? Sino que bajo periodos inertes y bajo silencios acústicos o bajo emisión de luz, ¿sí? Con algoritmos mucho más específicos, con espectros de onda mucho más específicos o mucho más grandes, se podía detener la determinación de los componentes de los diferentes tipos de hemoglobina, y entonces es lo que ha determinado la vigilancia de la animación de la hemoglobina continua en lo que hacemos día a día. De ahí pues ha sido todo un boom en general en el monitoreo hemodinámico continuo de la hemoglobina en los pacientes en diferentes contextos. Inicialmente, al decir, ¿sabes qué? Tenemos un aparato que nos puede decir el nivel de hemoglobina segundo a segundo, y entonces podemos restringir el uso de las transfusiones, ¿sí? Se empezó a probar en diferentes contextos. Ha tenido diferentes resultados, y al final del día el dispositivo tiene cierta variabilidad en ciertos contextos, que es parte de lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, ¿es una herramienta útil? Sí, es una herramienta que si ustedes tienen la capacidad de contar con ella, totalmente de acuerdo. Es una herramienta que les va a poder tomar mejores decisiones acerca de cuándo transfundir a un paciente, o en la relación o en el contexto de toda una resucitación global en el que estamos viendo cómo mejorar ese aporte de oxígeno. Si ya mejoramos lo que se mencionó inicialmente con la precarga, el aporte de oxígeno, la función de la bomba, pues nos tenemos que ir ahora, como bien se mencionó en la primera plática, hacia la calidad de la hemoglobina que nosotros tenemos. Y no solamente es la cantidad, sino también la calidad de la hemoglobina que se tiene. Y es algo que se modifica mucho en los pacientes que estamos transfundiendo, ¿no? Que no es nada más ponerles paquetes lobulares por aumentar una cifra de hemoglobina, porque pensamos que con eso va a mejorar la perfusión y el estado del paciente global. No, también debemos considerar que lo que estamos administrando como una sangre que está almacenada es una sangre que no es en su mejor calidad, que tiene sustancias que favorecen el estado ácido-base, el estado de acidosis, y entonces perpetúan estos estados de hipoperfusión en los pacientes de los contextos graves, ¿no? No solamente de los pacientes traumáticos o los pacientes hipovolémicos, sino que el contexto va mucho más allá de esa área, ¿no? Y entonces, pues obviamente, se fueron comparando diferentes estudios, obviamente viendo la relación que existía entre ese tipo de dispositivos, ¿no? Y la medición de hemoglobina por laboratorio para buscar una correlación, y pues se podía ver, como se muestra en la gráfica, que existe una gran correlación en los contextos de los pacientes que son sometidos a cirugía mayor, ¿no? Estos eran pacientes que eran sometidos a cirugía ortopédica, que existe una correlación adecuada acerca de lo que hacemos, realmente de lo que se hace con los pacientes, ¿no? Y entonces se hablaba de que había una correlación del 0.77, 0.67 para los pacientes en terapia intensiva, adecuada, que es una bastante correlación clínica y de lo que nosotros hacemos en el contexto de los pacientes que eran sometidos a cirugía. Y obviamente pues fue el boom para decir, ¿sabes qué? Entonces de aquí vamos a vigilar la administración de los concentrados eritrocitarios, y con esto vamos a mejorar mucho los parámetros clínicos globales de los pacientes.
aquí viene este estudio, ¿no? Vamos a llevarlo y vamos a evaluar, ok, ¿qué sucede? Este estudio, publicado en el 2010, ¿sí? Es un estudio prospectivo randomizado en el que se monitoriza el volumen transfundido a los pacientes de cirugía ortopédica durante 6 meses, ¿sí? Se le utilizaron a 2 grupos, unos eran vigilados con variables hemodinámicas estándar y el otro fue vigilado mediante la hemoglobina continua. 327 pacientes completaron el estudio, un grupo de 157 que recibió como la vigilancia estándar, el otro grupo de 170 se le manejó la medición de hemoglobina, ¿sí? Los pacientes fueron sometidos a artroplastia total de cadera, en la mayoría, de rodillas, cirugía de columna. ¿Qué hubo? Pues no hubieron, bueno, en los grupos algo importante es que no hubieron diferencias significativas en el valor de la ASA, la edad, la duración de la cirugía, los niveles operatorios de hemoglobina entre los grupos, entonces eran grupos bastante homogéneos. Y bueno, ¿qué es lo que establecen? Bueno, pues que los pacientes que estaban en el grupo estándar recibieron sí más transfusiones, 4.5 versus 0.6. El promedio de unidades transfundidas fue mayor en el grupo estándar, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues que sí es un parámetro que nos puede ayudar para tomar las decisiones de cuánto transfundían los pacientes. Entonces, las escuelas donde tomen en consideración las terapias restrictivas de transfusión sanguínea, pues puede ser un parámetro útil para poder tomar esas decisiones en el contexto de decir cuándo transfundir al paciente. Creo que esto se tiene que llevar mucho más al contexto de la resucitación global, o sea, los parámetros como vimos con otro tipo de monitoreos o con la medición mediante gasometrías de la extracción de oxígeno, del aporte de oxígeno, junto con los niveles de hemoglobina, pues tomar la mejor decisión. Estos después empezaron a presentarse estudios en los que había cierta variabilidad en los laboratorios y entonces la compañía empezó a decir, no, pero es que nosotros no solamente determinamos el nivel de hemoglobina, también nuestro dispositivo tiene la capacidad de ver la variabilidad del pulso sismográfico, ¿no? Que es lo que hacen similarmente los monitores como el Vigileo, el ISPO, el PICO, en el donde nos puede dar la variabilidad del volumen sistólico o el índice volumen sistólico. Aquí lo que se mide es un índice de variabilidad en las curvas, y es lo que habitualmente podemos hacer inclusive nosotros en el contexto de una resucitación cuando no tenemos estos dispositivos con nuestra oximetría. Es muy común, y eso creo que todos lo hemos visto en el día a día, cómo el paciente con ventilación controlada se modifica a la inspiración y a la expiración. Vemos estas diferencias en las curvas de la sismografía. Esta variabilidad entre una curva en la inspiración y la expiración es lo que miden estos monitores, ¿no? Realmente es lo que hacen exactamente lo mismo, miden esa diferencia en el contorno del pulso entre la inspiración y la expiración, que nos habla de manera indirecta de la precarga, de la poscarga que se genera por la respiración, ¿no? El aumento de la poscarga, y cómo se modifica el volumen sistólico de eyección en los pacientes que están hipovolémicos. Entonces nos da una variable de cómo podemos orientarnos en la resucitación con líquidos, ¿no? Y podemos ver la respuesta a esa resucitación con líquidos. Este estudio, publicado en el 2012, hace una relación acerca de las capacidades para predecir la respuesta a líquidos, ¿no? Y es un metaanálisis en donde se estudian diferentes estudios, en donde buscan los estudios que hacen mención acerca de esto, y se encontraron 10 estudios, 328 pacientes. Muestra cierta heterogeneidad la población que se estudia en los diferentes estudios. Sin embargo, los resultados son alentadores, porque nos dicen que sí, nos puede dar una respuesta al líquido con una odds ratio alrededor, dentro de parámetros dentro del índice de confianza, y con una área bajo la curva de 0.87. Entonces sí es un parámetro que dice, bueno, pues entonces, si no se los puedo vender como un dispositivo para la medición de hemoglobina de manera continua, pues entonces también, aparte del nivel de hemoglobina, me da un índice de volumen de variabilidad, y pues bueno, es una herramienta útil que podemos determinar, ¿no? Posteriormente, pues también se van llevando a estos tipos de estudios, donde se van viendo cómo la resucitación dirigida de nuestros líquidos con este tipo de dispositivos pueden disminuir los niveles de lactato, mejorar el estado de los pacientes,
¿sí? Son parte de la bibliografía que está apoyando el uso de este dispositivo, es adecuado. Creo que nos tenemos que llevar que la evaluación tiene que ser mucho más global, ¿sí? Y cuando se estudia ya en el 2010 Zimmerman estudia y dice, bueno, okay, vamos a comparar el volumen variable sistólico versus la variabilidad de pletismografía en los pacientes que están bajo ventilación mecánica, que son sometidos a cirugía cardíaca, ¿no? Pues sí, coincide, o sea, en esta correlación entre los parámetros que, bueno, okay, con otros parámetros que tenemos, como la medición interna de arteria pulmonar, como la medición del vigileo, del flow track, del disco, del pico, correlacionan. Entonces sí, es una variable que también nos puede ayudar, ¿sí? Aquí es parte de donde también empieza a haber de los ciertas limitaciones del aparato. Hay estudios, ¿no? En los que sí se ve que hay grandes modificaciones entre 1 gramo y 2 gramos alrededor en los dispositivos, y realmente la gran diferencia está en el tipo de sensor. Entonces la compañía dice, oye, no, es que el problema no es del algoritmo, el problema no es del dispositivo, ¿no? Del algoritmo que estamos generando como para hacer esas definiciones, sino son del uso de los sensores. Entonces es un dispositivo que tiene que estarse renovando en los dispositivos de medición, como son los sensores, ¿sí? Podemos llegar posteriormente, bueno, pues qué es lo que sucede en los pacientes ya con trauma, cuál es realmente el contexto clínico, ¿no? Y pues bueno, se estudiaron los pacientes que estuvieron en trauma durante un periodo de 1 año para este protocolo, ¿no? Se hizo una correlación de los variables de máximo con análisis que se en el análisis de laboratorio, ¿no? Y pues bueno, de los 525 pacientes que se anularon, ¿sí? Se vieron que existían algunas variaciones, ¿no? Entre los niveles de hemoglobina, no significativa, pero lo hay. Entonces, al final del día, sí a veces nos queda ese mal sabor de boca de decir, bueno, y entonces, ¿qué sucede en el paciente con trauma? Que es lo que nos lleva a esta plática, ¿no? Pues que el paciente con trauma tiene un gran margen de contextos. Hablando específicamente de la situación con líquidos, las diferentes escuelas, que cada quien tendrá una escuela, un manejo con cristaloides, con coloides, a un volumen dirigido, a una terapia dirigida bajo ciertos parámetros, otros a una terapia restrictiva de transfusiones, pues hace que esta medición de la hemoglobina pues sea muy variable en ese paciente, que ese paciente, por los procesos de hemodilución que puedan presentar durante la resucitación con líquidos, pues tenga estos índices de variabilidad, y entonces tengas parámetros donde pues sí puedas tener variabilidad que nos pueda dar cierta relevancia clínica, aunque ellos mencionan que no es tan importante, ¿no? Es un parámetro que tenemos que considerar, ¿ok? Entonces, puede ser un parámetro, sí, para nuestra resucitación de manera inicial, puede ser un parámetro que tomemos en cuenta para lo que hacemos día a día, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quizá nos tengamos que llevar al final de esta plática, ¿no? Pues que obviamente nuestra resucitación con líquidos, con sangre, con plasma, que tiene que estar dirigida no solamente a las variables hemodinámicas, aunque son útiles y accesibles, como bien se mencionó en la práctica de la reanimación del neuromonitoreo, pues nuestras mediciones de hidrogeniones, de ATP2, triglicerato, son variables metabólicas de lactato, de piruvato, de SBO2, que son relevantes para el proceso de transporte de oxígeno y sobre todo para la coagulación, porque a veces estamos muy preocupados en la resucitación hemodinámica, y en ese afán por ir tras cifras de TAs normales y variables hemodinámicas normales, estamos dejando de lado las alteraciones que estamos haciendo en la coagulación, y eso es lo que al final del día, pues quizá no en el quirófano de los que somos anestesiólogos sea algo importante, aunque a mí me ha tocado pacientes que durante el transoperatorio, pues lo estás reponiendo y oye, pues ¿por qué sigue sangrando? Pues porque no hemos considerado estas opciones, estas alteraciones que hacemos nosotros con nuestra administración de nuestros cristaloides,
¿no? De nuestras sustancias en la coagulación, en el contexto de la resucitación del paciente acidótico o del paciente frío. Y pues bueno, tener siempre en consideración que la hipotensión permisiva es un parámetro que nos puede ayudar importantemente en la situación de los pacientes. Y al final del día, pues esta publicación del 2013, bueno, salió del 2013, ¿no? Acerca de cuáles son los puntos importantes en el paciente con trauma, pues no solamente es el monitoreo hemodinámico, sino también pues la medición de los parámetros acerca de la coagulación. Y entonces otra de las herramientas con las que tendremos que considerar tener a la mano o tener presentes, pues es todo lo que el análisis del sistema de coagulación. Y entonces en la actualidad la tromboelastografía es un dispositivo que nos puede ser útil para la medición de estas variables, ¿no? Acerca relacionadas a la coagulación, que es uno de los parámetros que nosotros modificamos con nuestras variables hemodinámicas. Entonces, pues sí, es algo que también a considerarse de manera importante, ¿no? ¿Cuáles son las causas importantes, no relevantes en el paciente? Pues sí, la hipovolemia y la coagulopatía del paciente con trauma. Eso va a generar hemodilución y hemotransfusión, que es lo que nosotros hacemos, y aquí aguas con los diferentes sistemas que podamos tener de monitoreo, porque aquí eso es lo que realmente hacemos nosotros al final del día. Esta paciente también, o sea, cuando no consideramos que la administración con los líquidos va a generar hipotermia en el paciente, y en un paciente que ya en un contexto de trauma está hipotérmico, pues va a perpetuar la acidosis. Entonces eso nos va a llevar al consumo de los factores y la fibrinolisis. Considerar que nada más tenemos 10 gramos de fibrinógeno en el cuerpo en un contexto normal y alrededor de 15 minutos de plaquetas. Entonces, pues es entendible que después a lo mejor de 2 cirugías en una cirugía de control de daños, pues los pacientes nada más no coagulen, ¿no? Y entonces tengan alteraciones, pues continúen sangrando, continúen perdiendo hemoglobina y que nunca los alcancemos, ¿no? Entonces, más allá del monitoreo que podamos tener con la medición de hemoglobina, tenemos que tomar de manera global los parámetros de resucitación, no solamente hemodinámicos, sino ya parámetros de resucitación, de extracción de oxígeno, de consumo de oxígeno, como bien se mencionó en la primera plática, con otro tipo de dispositivos que pueden ser mínimamente invasivos o con la determinación de gases arteriales, que es lo que nos va a llevar el día a día a tomar la mejor decisión para nuestro paciente, ¿no? Creo que con todo sería todo por parte mía. Muchas gracias por oírme.